Decíamos con Sole de en este ratito, mientras esperamos que la gente se vaya conectando, ir leyendo quienes respondieron, qué les motivaba a venir a la charla, sus motivaciones, un poquito para escucharse entre ustedes, aunque sea de esta forma. Porque bueno, ahora tenemos apagados los micrófonos para poder exponer, pero después la idea es abrirlos, eso lo vamos a volver a ir. Pero bueno, mientras les voy leyendo algunas de las motivaciones porque es muy lindo escucharlas. La pregunta en el formulario decía, ¿por qué motivo te acercaste a esta propuesta? Bueno, empiezo a leer así como corriendo. Me interesa. Hace unos días terminé un curso de bioconstrucción, me llamó la atención esta propuesta, no tengo terreno, vivo en casa de mis padres y mi pareja, y con mi pareja buscamos salir de la ciudad. El lugar no lo tenemos definido aún, porque me interesa habitar espacios en comunidad, porque una compañera lo propone, porque ando en el tema y me enteré por Laura de la Brasal y no pude estar en la reunión anterior, conectar con la naturaleza, volver a las raíces, por mi oficio y porque he trabajado con proyectos ecovilleros, porque es una respuesta al gran daño del mercado inmobiliario. Mi compañera es arquitecto y trabaja con el método Livingston de diseño participativo de los habitantes y muchos motivos más. Porque vengo estudiando, buscando e intencionando lo fuerte y luego de conocer proyectos que siguen estando fuera de mi alcance, hoy escuché sobre ustedes en FM La Tribu. Me interesa que se desarrollen más proyectos de este tipo en Escobar o en zonas similares donde aún se pueden desarrollar nuevas formas de habitar. Porque soy extensionista, atiendo productores, vivetistas y horticultoras del periurbano de Buenos Aires. Siempre me interesó hacerlo, pero nunca encontré un grupo que confíe en el proyecto. Estamos en la búsqueda de un campo para compartir vivienda y hacer agroecología. Conozco a Juanca, me interesa poder cambiar el estilo de vida, totalmente identificada con la propuesta, escuchar cómo es la propuesta, porque uno de mis sueños es desarrollar una comunidad intencional. Me interesa el tema y una amiga me avisó. Este motivo me parece muy tierno, es el amor, por amor, por afinidad del proyecto y mis amigues, porque lo vi en redes, por el proyecto, porque me gustaría vivir en comunidad, porque me interesa la propuesta de vida comunitaria y de construcción. Estoy buscando un terreno en Escobar, la persona de la zona donde suelo ir me pasó el flyer. Es una idea que quiero llevar adelante hace tiempo. Tengo la intención de comprar un lote entre varias personas. Quiero conocer más de este tipo de iniciativas, porque es necesario pensar otras formas de vida, ¿sí? Soñando la juntanza. Me gusta porque es como un nombre primo de la Brasal, como son esos neologismos entre campo, bueno, lo que vamos sintiendo, la necesidad de acercarnos, ¿no? El Abrazal también buscamos como un sonido campero, pero al mismo tiempo que tenga que ver con nosotros. Eh, Estoy en un proceso de adquisición de un terreno, resoné con su mensaje, con su propuesta. Me resulta interesante y algún día me gustaría implementarlo. Estoy en búsqueda de opciones de terreno con el fin de dejar de alquilar, ¿sí? Conozco a alguien que ya adquirió un terreno de esta forma, estaba interesada. En nuestro caso, es verdad, si era por el abrazal, no estamos admitiendo nuevos perritos, así que no pudo entrar porque tiene tres. Eh, Me interesa a futuro poder hacer una compra colectiva. Bien redes, me parece una forma efectiva de agenciar la crisis actual desde lo comunitario. Necesidad de aprender y de tejer redes. Gracias. Tenemos un grupo de práctica de tensegridad en Rosario, con quienes además de practicar realizamos actividades colectivas con la intención de generar nuestros propios recursos, aportando al colectivo el conocimiento de cada uno. Una de las ideas a futuro es la compra grupal de un espacio que nos permita más despliegue.
Me buscó y me encontró. Estoy buscando terreno en Escobar para una vida más comunitaria, en conexión a la naturaleza, porque me gustaría conocer cómo es el sistema de compra colectiva. Puede que me interese comprar en algún momento bajo esta modalidad. Hace años que vengo pensando este tema, traté de ponerlo en práctica, quiero dar mi apoyo a otros para que no pasen lo que yo. Sí, eso es un hecho, de que hablaremos más tarde. Eh, las dificultades, los desafíos. Para saber cómo es el proyecto, ya que el alquiler mensual es un temita. Sí, claro que es un temón. Para conocer otra gente con intereses afines, me llegó por una amiga, me interesa la vida en común desde un propósito mayor. Algo me llama a vivir de esta manera, el compartir la naturaleza en comunidad. Me interesa una forma distinta para la gestión de tierras para vivienda, protección ambiental y producción agrícola. Buscamos autonomía de vivienda alimentaria y consciente. Proyecto en algún momento de mi vida comprar un terreno de esta forma en común unidad, porque veo en lo comunitario una forma de vida, porque estamos queriendo, ay, me reemociono yo. Sí, no sé, leo y me emociono. Porque estamos queriendo accionar sobre esta propuesta de compra comunitaria con amigues, estamos buscando info. Hace muchos años considero que la mejor opción para acceder a una casa propia es en comunidad y organizándonos. Estoy estudiando permacultura, bioconstrucción y una de las unidades es ecoaldeas. Y en los ejemplos que hubo en el país, todas fracasaron por el factor humano, o mejor dicho, de comunicación, diría yo. Que estén al frente dos mujeres de formación antropológica y psicológica me parece clave en la solución de estos conflictos, de estos desafíos. Y además ya son creadoras de un proyecto. Tengo planes de comprar un terreno porque, por cambio de vida, porque me interesaría vivir en comunidad, armar mi propia comunidad. No sé bien de qué se trata la propuesta, por eso me anoto. Para comprar de manera comunitaria, porque me interesa la propuesta. Justo venimos planeando una compra con dos compas, seríamos tres, pensando en una compra colectiva este año en la costa, conocer la propuesta, aprender, me interesa el proyecto en general, me interesa zona oeste, vivir en comunidad y en la naturaleza siempre fue mi norte. Para conocer las posibilidades de acceso a la vivienda propia, ya que de esta forma individual lo siento imposible. Me interesa moverme hacia un estilo de vida más natural. Yo ya estuve compartiendo hace muchos años convivencias grupales y ahora me interesa estar informada para un plan futuro. Estamos organizando una compra colectiva de terrenos en el Delta y quisiera saber qué contenidos y herramientas van a haber en el taller. Porque estamos pensando con cuatro amigos un proyecto de vivienda y tierra comunitaria. Interés en la misma propuesta. Quiero vivir en las sierras en contacto con la naturaleza y la comunidad. Me interesa, hace rato que quiero dejar la ciudad, pero me parece fundamental tener una comunidad de referencia para generar un proyecto de vida distinto. Porque quiero comprar un terreno con una amiga, por interés, porque porque para mí este es el camino, porque quiero conocer la experiencia de compras comunitarias de tierras. Bueno, y de verdad que sigue. Ah, pero ya son y cuarto y esto era como una intro. Es hermoso leerles porque, bueno, estamos todos hablando el mismo idioma y eso hoy en día es, bueno, podríamos pensar que es el sesgo, pero bueno, eh, que hablemos de las mismas cosas es un tema, pero que hagamos las mismas cosas ya es otro tema. Me parece que de eso se trata este curso, de cómo se hace. Bueno, eh, Arranca. Sole, ¿hay ¿Querés alguien más? presentarte, ¿Vos estás Vicky? viendo? Sí, yo Sí, estoy admitiendo ahí los que van estando en sala de espera los ingresos. Así que tranqui. ensalada de espera, te entendí. En ensalada de espera. Bueno, yo me presento, para que tomo agua. Le di un montón.
Bueno, me presento, me llamo Victoria Fortuny, soy, bueno, estudié psicología, también soy actriz, desde muy chiquita, en realidad primero fui actriz. Eh, y bueno, ¿qué más contarles? Mucha búsqueda en torno bueno, búsquedas filosóficas, existenciales, me llevaron mucho a la pregunta de qué es lo que pasa en la humanidad para que se esté llevando a la destrucción como especie. Un poco viajando, conociendo otros modos, otras culturas, otras maneras de pensar. Eh, Fui llegando al primer escrito, que fue la visión de lo que hoy es el Abrazal, y esto fue hace como 7 años, viajando, y a partir de eso, bueno, me volví una de las propulsoras de este proyecto que hoy vamos a compartir. Y, y bueno, hoy también soy fiduciaria de este proyecto, que es como una figura legal, que, que bueno, también ya les contaremos un poco en el curso de qué se trata, pero bueno, como que me da también como una cierta entidad, que bueno, está bueno porque de alguna manera le pone palabras o deja como mayor claridad respecto a algunas funciones. Y bueno, eso también es interesante y es una parte importante de este tipo de proyectos, que es la claridad, la comunicación, como decía ahí alguien. Y, y bueno, no sé mucho más que decirles. Estoy un poquito nerviosa, estoy muy emocionada, muy contenta. Me parece muy importante que se difunda y se contagie esta forma de vida, que para nosotros está siendo no solo posible, sino hermosa, sino como una total reafirmación de que es por acá. Incluso con los desafíos y conflictos que se nos puedan presentar, siempre hay, eh, digamos, lo recíproco es indudable y bueno, creo que hoy es difícil encontrar este tipo de sensaciones en otros lugares o en otros lugares, aspectos sociales, así que bueno, muy feliz. Paso la palabra a Sole. Bueno, gracias. Bueno, a ver. Gracias por compartir este ratito. Fue como una alegría. Abrimos el formulario y hubo casi 90 por hora, 90 ahí como consultas, inquietudes. No todos podían acercarse a la charla de hoy. Pero bueno, nada, es esto, ¿no? Sentir que hay un montón de gente ahí afuera que está queriendo construir algo diferente, como un rayito de sol en estos contextos. Así que bueno, eso es como un abrazo al alma. Bueno, yo soy Sole, soy antropóloga de formación, soy feminista, trabajé mucho en gestión cultural y también, bueno, ahora en este tipo de proyectos, en el Abrazal. Trabajé bastantes años en ONGs que estaban abocadas a cuestiones socioambientales. Eh, y actualmente tengo en casa un nodo de consumo barrial ya hace varios años, que si bien por ahí la finalidad más inmediata tiene que ver con acercar productos agroecológicos al barrio, creo que la finalidad profunda que hace que todavía lo sostenga tiene que ver con reconstruir ese tejido comunitario que está bastante dañado. Así que bueno, hay algo de lo comunitario y de la construcción colectiva que me llama y entonces va empapando distintos espacios de mi vida diaria. Soy mamá de dos hijas, también con ellas fui armando tribus y también ahí se fue gestando y se fue desarrollando como espacios de encuentro, donde tejernos, ¿no? Y donde encontrarnos y hacer un poco más liviana la existencia. Bueno, con Vicky somos cofundadoras, co-creadoras del Abrazal. El Abrazal es un proyecto que se concretó hace 2 años, si bien como decía Vicky, es un proyecto que nace de preguntas y de un recorrido que tiene casi 7 en el caso de ella y menos en mi caso, unos 4 o 5 años. Eh, el Abrazal está en Belén de Escobar, es un proyecto de barrio comunitario totalmente autogestionado que compartimos 14 núcleos. Cada núcleo está conformado por una familia, amigos, personas que se acercan solas al proyecto y demás, que bueno, nos vamos volviendo vecinos, vecinas, amigos, familia y demás.
Y que fue la forma que encontramos de acceder al terreno propio por un lado, porque cada uno de estos núcleos tiene su propio lote, y a la vez de reconstruir algo de esto comunitario que hoy está bastante ausente. Entonces tenemos mucho espacio compartido. Les cuento un poquito de qué va el encuentro de hoy. Em, Cuando pensamos un poco en hacer este curso para compartirles las herramientas que a nosotras nos tomó mucho tiempo conseguir y con muchas ganas de fogonear este tipo de organizaciones y de dar las herramientas para que eso suceda, dijimos, bueno, hagamos una charla. Bueno, ¿qué nos gustaría contar en la charla? Entonces, la charla de hoy, que no es algo que es lo que vamos a ver durante el curso, va a contar, por un lado, vamos a empezar con una descripción del contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto global en el que este proyecto se sitúa y al que pretende de alguna forma dar respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué surge el Abrazal con todas las características que van a ir viendo, ¿no? Un loteo compartido, colectivo y demás. Y por otro lado, nos daba muchas ganas de contar cuáles son los beneficios de este tipo de compra. Yo recuerdo que hace ya 4 años yo estaba buscando para comprar, seguro como muchas de las personas que se acercaron hoy, y bueno, en ese momento yo tenía un departamentito muy chiquito que se iba a transformar en un terreno y yo sabía que quería por Escobar, por zona norte. Eh, Hasta que me encontré con una persona que me dijo, no, vos lo que tenés que hacer es comprar con otras personas. Y, y yo no lo tenía ni en radar. O sea, no era algo que, no era una posibilidad, ¿no? No estaba en el horizonte de lo posible. No tenía idea de qué se trataba y tampoco tenía idea de por qué me convenía comprar con otras personas, ¿no? O sea, entonces, en esta charla vamos a ver un poco cuál es el contexto en el que este proyecto surge y también vamos a ver cuáles son los beneficios de hacer un loteo colectivo. Así que al final de la charla vamos a indagar un poco más sobre cuáles son los beneficios y vamos a hablar después un poco entonces qué es lo que vamos a ver en el curso, un poco de qué va a tratar. Esta primera parte es expositiva. Para nosotras es un poco raro porque estamos más acostumbradas a una dinámica más asamblearia. Entonces, de repente uno se siente exponiendo y tampoco tiene el calorcito de la presencia. Así que bueno. Pero esta primera parte es expositiva. Después al final quédense tranquilos y tranquilas que vamos a abrir los micrófonos. Si tienen dudas las van a poder hacer y demás. En la otra charla después las personas quisieron quedar en contacto también armando como una especie de Tinder o Cupid de gente que busca terrenos. Entonces creamos un grupo de WhatsApp para que se puedan encontrar y compartir lo que quieran. Así que quienes tengan ganas, después les pasaremos el enlace. No, no, no se preocupen que van a quedar en contacto con las personas que participaron de este encuentro y que ya están en contacto con nosotras y que habrá espacio para que compartan lo que tengan ganas. Así que bueno. Le paso la palabra a Vicky para empezar un poco con este contexto que les mencionaba recién. Bien. Solo en el chat hay algunas, no sé si son solo presentaciones, pues yo de acá no puedo ver. ¿Querés ver si hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, son Ah, presentaciones. Ahí yo las voy, cuando hay ahí preguntas va, las voy notando y si no las guardan para después. dale, bárbaro. Bien. Bueno, vamos a arrancar esta exposición por una parte que es, bueno, es la pálida, ¿no? Es la parte, digamos, más triste. Les prometo que es el principio nada más de esta exposición. Eh, yo me imagino, supongo que la mayoría de las personas que me están escuchando ahora están al tanto o conocen la situación eh, que actualmente atraviesa nuestra especie, nuestro planeta. Eh, Acá el título, bueno, dice crisis global, ambiental y civilizatoria, porque es una crisis que, digamos, no tiene precedentes en cuanto a las implicancias que tiene sobre todos los seres humanos que están sobre el planeta y además sobre especies y la vida en el planeta tal cual la conocemos hoy. Eh, Bien, el, el sistema actual propone extractivismo y producción y consumo ilimitados, o sea, busca de alguna manera, y con las industrias actualmente, producir bienes y que además el consumo no tenga límite, ¿no? Como
como podemos observar, de acuerdo a lo que se ve en el sistema capitalista, que hoy básicamente es el que gobierna la mayoría de las sociedades occidentales y también, bueno, no, ya no es solamente de lo que es el mundo occidental, sino también a nivel planetario. Estoy un poco nerviosa, no sé si, 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 si estoy siendo clara, espero que sí. Eh, Bien, voy a ir al texto como para no perderme. Eh, Bien, la termoindustria, que es básicamente el modelo industrial que tenemos actualmente, se alimenta de energías de fuentes fósiles, es decir, básicamente de petróleo, y esto está implicando, como sabemos, un inmediato un problema directamente relacionado con derretimiento de hielos, aumentos de niveles del mar, fenómenos climáticos extremos. Además de esto, hay niveles de deforestación más altos de toda la historia, creciendo año a año. Esto son números que se pueden buscar, que cualquiera puede googlear, pero lamentablemente la deforestación no está mejorando, sino que, o sea, mejorando no puede mejorar la deforestación, ¿no? Pero no está disminuyendo, sino que se está acrecentando en la búsqueda de poder generar mayores alcances a la agricultura o también a lo que son los loteos, y en eso se enmarca mucho también nuestro proyecto, ¿no? Cómo resolver el problema habitacional de generar espacios donde las personas puedan vivir sin que eso implique deforestación o un problema con respecto a la flora y la fauna que están autóctonas o que están en ese sitio. Eh, el problema de las agroindustrias y las industrias plásticas contaminando nuestros cuerpos, alterando los ecosistemas, el colapso de las economías periféricas, junto con el aumento de las temperaturas, las inundaciones y los desastres ambientales que generan y que van, ahora es muy leve, ¿no? Pero que van a generar una crisis migratoria de grandes desplazamientos humanos. Y esto se está esperando no para mucho tiempo después. Estamos hablando que dentro de 20 años ya un gran porcentaje del planeta va a ser inhabitable. Y estamos hablando de la península ibérica, estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de lugares remotos, que además, o sea, no es por, digo, estamos hablando de grandes masas humanas trasladándose por la imposibilidad de habitar como se habitaba habitualmente, ¿no? Ahora salió hace poco un informe que habla de un nuevo efecto del cual no se había desarrollado, que es un efecto como invernadero, que se produce entre las altas temperaturas y grandes cantidades de humedad que no permiten que el cuerpo humano se refresque, se refrigere, y eso sea que a partir de 35 grados, 36 grados, no sea, digamos, habitable el espacio. Entonces, esto va a generar problemas migratorios, ¿no? Como de movimientos humanos, que va a generar conflictivas sociales, civiles. Bueno, enfermedades vinculadas con las prácticas industriales y de agroindustria, como ya sabemos, con los ejemplos que tenemos en los pueblos fumigados nosotros, y además las enfermedades vinculadas con el mundo globalizado, como pudo haber sido la pandemia, como es el aumento del dengue, porque bueno, se mueven los vectores por el cambio de ecosistemas, basura y contaminación proporcional justamente a este crecimiento productivo, el crecimiento exponencial de la pobreza, porque este tipo de escenarios van generando cada vez mayores desigualdades, conflictos bélicos a escala global, porque al disminuir las cantidades de petróleo, que es el petróleo con el que en este momento, para que sepan, nuestro sistema global de comercio es 80% marítimo y se hace a través de barcos que funcionan con diésel. El diésel necesita del petróleo de buena calidad. Ese petróleo está a punto de estar agotado y ni el offshore ni el fracking pueden reemplazarlo. Eso significa que estamos muy cerquita también de un colapso a nivel comercio mundial, internacional. Parece muy loco decir todo esto y que nadie esté haciendo nada con mucha seriedad, pero bueno, lamentablemente este es el contexto en el que estamos, y todas estas cuestiones que estoy nombrando están totalmente fundamentadas científicamente por informes, incluso informes hechos por las mismas corporaciones. O sea, y de hecho sabemos que los magnates y las personas
que pertenecen al 1% de la sociedad global, están comprándose búnkers, están armándose formas alternativas de resolver a esta conflictiva, bueno, salvándose ellos como siempre. Y bueno, y algo que me toca a mí también en lo personal con respecto a esto de mi profesión, también son los trastornos mentales producidos por, bueno, todos los daños que se están observando. De hecho, hay hasta vocabulario nuevo para entender y explicar las complicaciones a nivel salud mental que se generan a través de todo esto. De hecho, desde la psicología ambiental se habla de, bueno, por un lado, una psicología que pueda trabajar dentro de lo que es la mitigación, o sea, de tratar de disminuir el cambio climático de alguna manera, generando conciencia, y por otro lado también, bueno, cómo se preparan los seres humanos para el colapso, cómo se preparan para que de repente la sociedad de la cual estábamos acostumbrados, porque bueno, todos nosotros estamos acostumbrados a vivir en la modernidad con todas sus comodidades, de pronto nos encontremos con que eso ya no pueda ser así. ¿No? Y esto va a ser encontrarnos directamente con un colapso inminente y todo, digamos, en un estado muy complejo y muy crítico, o ir viendo como un crecimiento, que es justamente el paradigma en el cual se enmarca nuestro proyecto, en el cual es, bueno, empezar a preguntarnos cómo vivimos así, qué consumimos, por qué consumimos así, por qué trabajamos en donde trabajamos, qué consecuencias tiene eso, bueno, y todas las preguntas que yo imagino que gran parte de las personas que me están escuchando se han hecho, ¿no? ¿Cómo mitigamos este daño? ¿Desde dónde, desde nuestro accionar más de hormiguita, estamos aportando o no para esta forma social? Eh, bien. Entonces, este paradigma de crecimiento también plantea una perspectiva superadora del antropocentrismo, es decir, que además implica dejar de localizar al ser humano como el centro de la cuestión y entender que estamos en un ecosistema y que somos parte de él, que también son sujetos, no solamente nosotros, sino los seres vivos que nos rodean, e incluso hasta podemos hablar de la subjetivación de la madre tierra, ¿no? O la Pachamama, como traen también las culturas ancestrales de nuestro continente, que de alguna manera hacen, al traer la subjetivación de la tierra, implica también un estado de cuidado, un estado de reconocimiento como semejante, por lo cual ya no podríamos ir a hacer un extractivismo o o tomar sus recursos naturales como si fueran simplemente algo que está a disposición de los humanos para poder ser transformados y utilizados. Y bueno, con esto doy pie a la próxima diapo y a Sole, que va a hablar de la crisis de los cuidados y el sostenimiento de la vida. Gracias, Vicky. Bueno, crisis de los cuidados es un tema que a mí particularmente me encanta. Hay mucho para decir, obviamente hay como un recorte en lo que vamos a mencionar, pero bueno, de todo lo que está en crisis, que nombró Vicky antes, de todo lo que está en crisis, hay algo que está en crisis que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado o con aquellas tareas que están vinculadas con el sostenimiento de la vida, que bueno, fue todo lo que durante la pandemia de repente se nombró como esencial, ¿no? Aquellas profesiones que eran las más bastardeadas, precarizadas, subvaloradas y demás, de repente en un contexto eh, que parecía de ciencia ficción, pero que fue bastante cercano, de repente inminente como la pandemia, todo aquello se reveló como esencial. Entonces, estas tareas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida, que son aquellas vinculadas con la salud, con la crianza, con la educación, con la alimentación, con la nutrición, pero no solamente, sino que además de esta dimensión material que tienen los cuidados, también hay otra dimensión clave para el sostenimiento de la vida, que es la dimensión afectiva vincular. Em, También esas necesidades de cuidado que todas y todos y todes tenemos. Em, entonces, hay una pregunta muy profunda en relación a este proyecto colectivo que gestamos, que tiene que ver con, bueno, este sistema en el cual vivimos, que está en crisis, ¿no? Ante un inminente colapso que hace agua por todos lados, ¿cuál es el lugar que le da a las tareas que son las esenciales? ¿Cuál es el lugar que tiene aquello que sostiene la vida? ¿Cómo es nombrado? ¿Cómo es valorado? ¿Cómo es reconocido? ¿Cómo es remunerado? Em,
Y como decía antes, no solo tiene que ver con aquellas tareas vinculadas a la educación, a la crianza, a la gestación, a la alimentación, que históricamente han recaído sobre las mujeres y que en este sistema nos ha dejado colapsadas con dobles o triples jornadas laborales, sino también cuál es el lugar que el capitalismo le da a la dimensión afectiva vincular que necesitamos para sostener nuestra existencia día a día. Eh, entonces, todas estas preguntas que vamos a ir nombrando, que tienen que ver con esto que traía Vicky, con esta crisis de los cuidados, van a ir viendo que después las vamos a ir retomando. Una cuestión que quería también resaltar es que esto, la crisis de los cuidados, está estrechamente vinculada con la pérdida de lo comunitario. Había un montón de tareas que estaban abordadas por lo comunitario que ahora recaen en la familia nuclear, las tareas de crianza, las tareas de alimentación y demás. Em, y no solo hubo una ruptura muy fuerte con lo comunitario en las sociedades occidentales modernas, cada vez hay más gente sola, cada vez hay más gente, bueno, ni hablar de la depresión que eso conlleva o de la sobrecarga de trabajo que eso conlleva y demás, sino que también, bueno, hubo una ruptura con la naturaleza. Y hay una ruptura muy fuerte con una dimensión simbólica que tiene que ver un poco con el sentido, ¿no? Entonces, estas cosas que sostenían el ser social que el ser humano es, que tiene que ver con la pertenencia a una comunidad, con el vínculo con el entorno, con la dimensión ritual que puede un poco dotar de sentido a la existencia y nombrar a aquello. Es lo que notamos que bajo el capitalismo se va como perdiendo y requebrajando. Bien. ¿Quieres, Vicky, que pasemos a la próxima? Bueno, dentro del capitalismo sabemos que hay distintas formas de expresión, ¿no? En este momento estamos ante, al menos en Argentina y en algunos otros países del mundo, con un recrudecimiento, ¿no? De este capitalismo hacia un Estado neoliberal. ¿Que eso qué significa? Que ya no es un Estado benefactor que está buscando las maneras de suplir las necesidades a través bueno, de las propias legislaciones o derechos dentro del Estado, sino que el Estado se va corriendo como, como garante de estos derechos y se vuelve simplemente un garante de los derechos de propiedad privada, ¿no? Y de acceso a esa propiedad privada y de cuidado de esa propiedad privada, ¿no? Pasa a ser ese su principal objetivo, ¿no? Eso no es casual, incluso no es casual en relación al cambio climático, porque justamente al, al haber escasez de recursos, ¿no? Mal llamados, escasez de petróleo y eso, los pocos recursos que hay se tienen que cuidar. ¿Y cómo se cuidan? A través de formas, digamos, de generar digamos, derechos sobre ese tipo, sobre los recursos, ¿no? Y derecho en el sentido de ir y tomar esos recursos de una manera legítima por parte del Estado, ¿no? O sea, el Estado legitima sus extractivismos que son muy necesarios en este momento con la crisis que estamos viviendo. Pero ¿qué pasa con las personas? Las personas pasan a ser, bueno, algo que una tanatopolítica, ¿no? Si se muere, ¿no? Como que de repente no es una cuestión primordial para el Estado. Entonces, bueno, obviamente están las manifestaciones y todos los encuentros que hacemos para marchar y denunciar y pedirle al Estado que cumpla con los derechos y las garantías, que son constitucionales incluso en nuestro caso. Pero también aparece esta pregunta de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y solo puedo hacer eso? ¿Solo puedo protestar, digamos? ¿No hay alternativas? O sea, lo único que puedo hacer es ir a pedirle al Estado que me devuelva mis derechos, a poder cubrir mis necesidades. Bueno, un poco también el proyecto nace como pensando en estas alternativas y respuestas eh, que vienen a darnos autonomía sobre cómo satisfacer las necesidades alimenticias, eléctricas, sociales, culturales, que bueno, el Estado empieza a dejar sin cuidado. Eh, y bueno, y dentro de estas cuestiones que el Estado
no, bueno, deja, digamos, al margen son las cuestiones relacionadas con la obtención de una vivienda digna. Y ahí voy a pasar a la crisis habitacional que la va a contar un poco Sole. Bien, solamente ahí breve para poner Sí, algunos números de lo que es la crisis. Bueno, no solo el proceso de inquilinización, ¿no? que vemos los sectores medios en lo que es Ciudad de Buenos Aires, eh, creo que menos del 50% tiene acceso a una vivienda propia. Es un poco en el interior del país hablamos de un 60%. Sino que buscando ahí como datos más duros, me puse a leer los resultados de la última encuesta nacional inquilina. El 30% de los inquilinos tuvo que dejar la vivienda por no poder afrontar los aumentos en marzo del 2025 y el 65% de los inquilinos está endeudado. Esto sin hablar del 40% de adultos jóvenes que viven todavía con sus familias de origen. Eh, de los que logran alquilar hay un 48% atrasado en los pagos. O sea, vivimos endeudados para poder vivir. O sea, vivimos para pagar la deuda que genera nuestra existencia en esta sociedad. Claramente hay una crisis habitacional. Esto solamente, obviamente, cómo golpea a los sectores medios, ni hablar a aquellos sectores vulnerables, lo que es el acceso a una vivienda digna, el hacinamiento, poder conseguir servicios básicos en barrios que todavía no están urbanizados. Bueno, eh, la situación es alarmante y está bueno esto que decía Vicky recién, ¿no? Bueno, frente a este proceso que nos afecta directamente y nos encontramos trabajando y sin siquiera llegar a pagar un alquiler, creo que la pregunta, y un Estado que obviamente no va a garantizar el derecho a la vivienda, es qué podemos hacer, ¿no? Ese es un poco el motor frente a estas cosas que vemos que están en crisis y que nos golpean, que tienen que ver, como lo decía antes, con la sobrecarga de cuidados y más aún para quienes cuidamos infancias, hijos e hijas pequeñas, o la soledad para quienes están solos y decidieron no maternar, no paternar. Pero se encuentran sin redes de cuidado y demás, frente a este problema habitacional, un poco es, bueno, ¿qué hacemos? Eh, Ahí como hablábamos con Vicky antes, aparecía esto, ¿no? Que estamos como de alguna forma hemos sido subjetivados en esta sociedad para quedarnos paralizados, ¿no? Y sentir que no tenemos margen de acción. Todo eso nos parece muy lejano. La posibilidad de hacer algo no está en nuestro horizonte de posibilidades, no es algo que contemplamos como una posibilidad. Eh, y creo que este proyecto se trata un poco de recuperar esa agencia, esa potencia que todos tenemos. sí, sí, no es casual que que no se nos presenten estas opciones, o sea, en eso, ¿no? Como, y eso a Sole, ¿no? Como, ¿por qué es tan difícil pensarnos como organizándonos con otros? Muchas personas es como, no, pero eso es muy conflictivo, no, eso es, tenés que ponerte a hablar con los demás, ponerte de acuerdo con los otros, y es como... Pero el costo que estás pagando por no hacer eso es muy alto, es un costo vital, no, ya no es, digamos, me gusta o no me gusta, es como, hay que poder pasar por eso. De hecho, las empresas lo hacen, ¿no? Se arman equipos de trabajo, discuten, cooperan. Bueno, em, Sí, totalmente. Algo que hablábamos antes es que, bueno, cualquier persona que viva en un edificio sabe que tiene que participar de las reuniones de consorcio, ¿no? Como que es lo que decía Vicky, o sea, en el sistema que habitamos también encontramos un montón de espacios donde tenemos que trabajar con otros, o tenemos que negociar, o tenemos que consensuar. Sin embargo, a la hora de pensar en ponernos de acuerdo, nuestras propias reglas, construir nuestro propio reglamento, consensuar de forma horizontal en un grupo nos parece como complicado. Bueno, algo ahí para deconstruir, ¿no? Esto que hemos sí, aprendido. Bien, ¿querés que avancemos, Vicky? sí. Eh, bueno, la abrazal sí, como, como Esa es una de las producto de fotos del todo esto, terreno. sí, con las infancias. Y bien, vamos a pasar ahora, o sea, hasta aquí fuimos como a los fundamentos
de lo que impulsó a la existencia del Abrazal en sí, ¿no? Desde dónde surgió. Ahora vamos a los fundamentos del curso específico que vamos a dar. Con respecto a los fundamentos del curso, me pasé de diapo, pero bueno, un poco antes solo lo había dicho al principio, que es esto de que cuando nosotras nos propusimos armar esta compra colectiva de tierras y esta comunidad intencional que en ese momento estaba bastante delimitada por lo permacultural, porque en ese momento, bueno, era la información que me había llegado y para mí era como tenía que ser permacultural. Que de lo permacultural hay un montón de aportes, pero bueno, ya no es solamente permacultural. Eh, Nos encontrábamos buscando referentes, buscando información, tratando de conocer la experiencia de otras comunidades en Argentina y nos costaba mucho encontrar información que estuviera sistematizada respecto de esto. Era muy difícil. Entonces, eh, algo que desde que empezó el Abrazal creo que tenemos un poco claro es que hay algo de una necesidad de contar, de mostrarnos, pero en el sentido de contagiar, de poder de que realmente se animen otras personas y otros grupos a dar este paso, ¿no? Porque, bueno, a vencer un poco esos temores, que lo que queremos con este curso es que logre eso, como dar todas las herramientas necesarias para que se puedan ir dando todos los pasos necesarios para poder hacer más de estas compras colectivas de tierra, que ahora también vamos a mencionar cuáles son todos sus beneficios. Pero bueno, era un poco sobre esto. Y con respecto a básicamente y resumidamente qué es una compra colectiva de tierras, bueno, es esto, ¿no? Es que un colectivo, un grupo de personas compren un lote, un terreno, un campo, bueno, algo que está parcelado de acuerdo a un catastro, ¿no? Que está delimitado y hagan una división de ese espacio en el cual, bueno, se puedan aplicar, en nuestro caso, básicamente su orientación era de vivienda y también de algunos emprendimientos. También puede ser para que haya una escuela y viviendas o para que haya un sistema productivo y viviendas o solamente sistemas productivos, pero la idea es que haya una cooperación entre varias personas que junten el capital para poder acceder a esa tierra. Y hagan una subdivisión, siempre lo que nosotros vamos a dar en el curso son justamente las cuestiones que hay que tener en cuenta para saber qué tipo de división se puede hacer, cómo se puede hacer esa división, atendiendo a las cuestiones municipales, provinciales, bueno, los parámetros judiciales que sean necesarios, y también otro tipo de cuestiones en relación a qué tipo de terreno quiero de acuerdo al proyecto que quiero tener, ¿no? No todos los terrenos van a satisfacer esas necesidades. Eh, ¿Sole querés agregar algo más de esto? No, que en general cuando uno va a comprar, ya es un loteo que lo hacen desarrolladores. Obviamente ese loteo, que es esta división de un espacio más grande en espacios más pequeños, en lotes que uno después adquiere, está hecho en relación a una visión. Eso también es lo que estamos disputando, ¿no? ¿Cuál es la visión? Y por eso es una de las cosas que vamos a ver después en el curso. ¿Cuál es la visión que da origen a ese loteo que vamos a hacer y por qué? Esto que estamos viendo acá fue Exacto. uno de los primeros planos del Abrazal, es el lugar Sí, donde habitamos. Pero bueno, en general eso, siempre hay alguien que hace el loteo. Uno en general cuando paga cuando ya tiene la escritura o entra, ya lo vamos a ver en un momento que es como si fuese entrar de pozo, algo que hace un desarrollador. En este caso lo que estamos proponiendo es una autogestión de todo el proceso. Listo. Bueno, beneficios. Esta parte es la parte más hermosa porque como decíamos con Vicky, eh, lo seguimos descubriendo. ¿No? De hecho, para la charla sí. anterior habíamos puesto una cantidad de beneficios y para esta charla sumamos otros beneficios. Creo que podríamos seguir sumando beneficios. Así que eso es la parte hermosa de este proyecto. Bueno, vamos con los primeros tres beneficios de una compra colectiva. Esa es el día que escrituramos el terreno, Sí. ahí, en la escribaña. Bueno, creo que por el que pregunta la mayor cantidad de gente y el primero que uno ve, ¿no? Como el más concreto, tiene que ver con los costos.
¿no? Yo me encontraba con que de repente para acceder al terreno, en su momento cuando buscaba sola, mi departamentito dos ambientes se convertía en un lote en Escobar entero y de repente cuando empecé a ver, cuando finalmente compramos, me salió 5 veces menos. O sea, un delirio la diferencia, ¿no? Cuando uno empieza a ver cuál es el plus que le pone el mercado inmobiliario, ¿no? Cuánto sale terciarizar este proceso. Estamos hablando de una diferencia. En este caso hay lotes que salieron de casi 1.000 metros por $9.000 redondeando. Y en Escobar ese lote sale 45 50.000, ¿no? O sea, para que veamos ahí como en concreto cuál fue la diferencia, es un montón lo que uno ni siquiera quiero decir se ahorra, porque no es que nos lo ahorramos, es, ¿no? Es el valor de la tierra, o sea, bueno. Así que uno tiene que ver con los costos de metro cuadrado, los costos que nos ahorramos en gestiones y que se suma el desarrollador, etcétera, etcétera. Otro que me parece que es muy importante tiene que ver con la transparencia. Porque en este tipo de proyectos uno ve qué pasa con la caja todo el tiempo y como en cualquier consorcio, los presupuestos se votan y no hay algo enroscado, oscuro y demás en relación a la caja. Eh, Creo que esto, todos conocemos gente que ha tenido problemas con administraciones fraudulentas, que se llevan la plata, ¿no? O lugares que de repente compré en un barrio, pero bueno, le dan la concesión de tal cosa a tal empresa. Entonces, bueno, ahí se empieza a inflar, inflar, inflar. Y creo que también uno empieza a tener esta sensación de, bueno, todo el mundo me quiere cagar, ¿no? Lo digo en estos términos que es horrible, pero porque siento que yo que vivo acá todavía en Capital, ¿no? La gente está tan alerta. Entonces, no es menor saber que uno puede ver perfectamente a dónde va la plata que uno está poniendo, elegir presupuestos, incluso ir viendo el cronograma de obras, cuánta plata el grupo puede poner o de repente cuánta plata el grupo no puede poner y que estas cosas se puedan hablar y poner sobre la mesa de una forma transparente. Y la tercera, también vinculada a esto, tiene que ver con el menor riesgo. Yo diría que no hay riesgo. O sea, em, justo el otro día leí una nota de una familia que había comprado un departamento de Pozo, era una estafa, pues se le habían vendido como a 700 familias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente cuando uno no tiene la plata para comprar directo a la escritura, pero quiere acceder a una vivienda propia, entonces se mete en un proyecto de Pozo, ¿no? Con el riesgo de que no quiebre la constructora que está haciendo el edificio, o que no se choreen la plata, o que qué materiales van a usar, o que de repente compré mi departamento, pero con qué materiales lo construyeron. Y en el caso de la gente que entra a procesos de loteos que recién están empezando para entrar en la primera etapa, para pagar menos, también es una apuesta, porque uno de repente da plata a un loteo que no sabe si los planos están aprobados, si el dibujo que a vos te prometieron es el dibujo que efectivamente después la municipalidad va a aprobar. Si de repente el trámite se frenó y no puedes tramitar nunca la luz, entonces tenés un terreno al que no podés ir porque no te dan el papel, porque no puedes tramitar entonces, digo, estas cosas que suelen pasar, o entré en un barrio que me dijeron que iba a tener un salón, un vestuario, una pileta, y se frenaron las obras porque la administración se llevó la plata, entonces de repente se frenó y todo lo que se hizo incluso perdió un presupuesto destinado a mantenimiento y se echó a perder. O sea, voy trayendo cosas que a mí, cuando yo contaba de la Brasal, la gente, uy, sí, pero mirá que yo me metí en esta, bueno, que traía. Entonces, todas estas cosas diría que los costos son muchísimo menores, que es un proyecto transparente y que no hay riesgo porque todo pasa por la decisión grupal. O sea, no hay que una persona puede mandarse sola ni tiene la potestad para. Em, Así que bueno, esto en relación a estos tres puntos más vinculados a lo económico. Seguimos, Vicky, la próxima. Voy por acá. Ahí va. Bien, división de tareas. Esto también está bueno y también ayuda a hacer más llevadero el proceso y también a ahorrar costos, porque, bueno, en nuestro grupo nos pasó, por ejemplo, que teníamos un arquitecto, que había carpinteros, que había mucha gente que sabía de obra, que había mucha gente que le gusta hacer cuestiones vinculadas a gestión, eh, o gente que tenía experiencia viviendo ya en la zona. Entonces, bueno, hay algo que hace más liviano, obviamente, porque no es de repente yo me compro mi terreno individual y entonces yo estoy encargándome de la obra, de mi casa, de los trámites para que me den la luz, de ver qué hago con el pozo de agua, de ver qué hago con las infancias, sino que uno empieza a descansar en lo comunitario y eso redunda en que uno de repente tiene más tiempo disponible, que uno tiene más recursos disponibles, que se
es menos costoso el proceso y demás. Bien, agencia y soberanía. Creo que recupera un poco esto de salir de este lugar de consumidores y ponernos en un lugar de creadores, que es un poco nuestro derecho de nacimiento, ¿no? Que venimos a crear y venimos con toda una potencia, cada uno desde su lugar. Esto es algo que en nuestro proyecto creo que también está bueno y hay una perspectiva de género, o sea, quien encara una tarea de cuidado, quien está preparando el almuerzo, ese trabajo es igual de valorado, reconocido y necesario como quien está haciendo una construcción, como quien está haciendo la gestión con el escribano, como quien está haciendo otra cuestión. Así que, bueno. Y este tema de la infraestructura compartida, que lo mismo también está vinculado con los costos. Nosotros, por ejemplo, en el Abrazal compartimos una pileta, compartimos los gastos de mantenimiento, además, compartimos un salón, compartimos un espacio tipo quincho. Em, y bueno, esto tiene mil aristas, es para quedarse hablando horas, pero yo no hubiera podido acceder a ninguna de estas cosas. ¿No? Como que uno todo el tiempo se encuentra con la potencia de lo colectivo. Ah, mira cuando nos juntamos de repente qué campo hermoso podemos tener. Qué infancia hermosa pueden tener nuestros hijos y nuestras hijas. Qué extensión de verde, cuánta naturaleza. Y de repente podés tener un salón para hacer actividades. Bueno, em, ocupando y dividiendo lo que son los costos de mantenimiento y también los costos para levantar por ahí estos proyectos donde hay lo comunitario tiene un lugar importante. Yo les decía siempre que para mí significa como democratizar un poco el acceso, ¿no? No significa que yo compro mi lote y porque yo tengo una plata y ya puedo construir, entonces puedo ir a disfrutar el campo y quien no tiene para hacer una construcción no puede ir, que es lo que le pasa a mucha gente. Compra el campo y ahí queda porque no tiene un mango para después levantar una vivienda. Entonces, cuando uno tiene una infraestructura que es compartida, uno garantiza que todos y todas puedan acceder. Puedo ir a pasar el día, puedo ir a pernoctar, puedo ir con mis hijos, con mis primos, con mis amigos a disfrutar de la pileta y demás. Bien, next. Bueno, em, muy hermoso todo lo que está diciendo Sole. Em, Y bueno, sumo entonces creatividad, un poco algo con esto de, de ser co-creadores del espacio, se pone en juego también todo nuestro acto creativo, nuestra capacidad de imaginar y proyectar sobre el espacio las cosas que nos gustarían, incluso a veces encontrando o reconociendo aptitudes que no sabíamos que teníamos, o sea, nos pone en un lugar de creadores que a veces desconocíamos incluso de nosotros mismos. Compartir y aprender a convivir. Bueno, este punto yo creo que es muy importante porque hemos desaprendido esto, digamos, socialmente tenemos algunas complicaciones para aprender a convivir y a compartir. Digamos, estamos muy alentados a la competencia, al éxito individual, y incluso aunque sea en desmedro del otro. Y creo que hay algo de este tipo de formatos, de modelos que, bueno, te un poco empujan a aprender a esa convivencia, a poder escuchar lo que no me gusta, a poder estar en comunicación y en convivencia con aquello que no es como yo quisiera que sea, poder escuchar la diferencia, lo discordante, lo disonante, lo que para mí no es, y sobre eso abrir, bueno, una tolerancia, una escucha distinta, tratando siempre de encontrarnos en el punto en el cual eh, yo acerco un poco mi posición y el otro acerca la suya, ¿no? Eso no significa que no haya situaciones en las cuales eso parece imposible y que a veces nos lleve mucho tiempo, pero para mí es un tiempo muy rico y después de todo ese tiempo que tiene, ese trabajo de escucha y de debate muchas veces, de puesta en común, la sensación de haber finalmente arribado a un punto de conexión es muy satisfactoria y la sensación de que después eso se traduce en hechos y que vos vas viendo cómo eso se tradujo en hechos, en actos, eh, y que el otro está contento y vos también,
es muy hermoso y la verdad es que es una de las cosas más importantes, me parece que tiene este tipo de proyectos. Nos enseña a vincularnos, incluso empieza a afectar a nuestros vínculos por fuera del abrazal, ¿no? Porque nos empieza a dar herramientas vinculares que no teníamos, que no nos enseñaron, porque realmente no nos enseñan mucho. Bueno, en algunos casos sí, hay buenas eh, bueno, hay gente que le toca estar con personas que les enseñan a vincularse, pero muchas veces no, ¿no? Es como que está bastante complejo ese asunto en nuestra sociedad. Y lo siguiente, bueno, envejecer con otros, creo que este es uno de los que más me gusta también, porque, bueno, en nuestro caso somos todas personas más o menos de una edad similar, bueno, están las infancias también, pero los adultos somos más o menos personas que rondamos los 40 de 30 a 50 años diría yo que sería más o menos el promedio. Y sabemos que de aquí en adelante, bueno, nuestro envejecimiento va a ser compartido, que vamos a tener al lado ahí cerquita una persona que va a estar para ayudarnos, que nosotros vamos a poder ayudar a nuestro vecino, que vamos a tener una relación. Incluso estos modelos también son muy, muy buenos para personas que son mayores ya actualmente y que quieren asociarse con otras personas para poder todo lo que es el envejecimiento de la tercera edad poder hacerla de una manera saludable, no quedar aislados, que es una de las problemáticas más grandes hoy en día con los viejos. Es muy, muy, muy preocupante lo que sucede al quedar sin recursos sociales, sin recursos materiales. Hay algo que este tipo de comunidades pueden dar red y soporte a esas problemáticas, ¿no? De qué pasa cuando somos mayores. Incluso, bueno, se puede instalar o sea, de acuerdo a las necesidades, ¿no? Cada grupo necesita, si es una compra colectiva de mayores, ellos también se pueden gestionar un espacio con una enfermería o con la necesidad que puedan ellos visualizar. Eso es otro de los beneficios de este tipo de compras. Y hago una acotación muy chiquita, Vicky, pero es muy lindo lo que Sí, pasa en sí, la casal cuando vienen las familias, ¿no? Tipo, bueno, hoy viene la familia de tal. Estamos todos como queriendo conocerlos. Entonces se arma algo lindo con las madres, con los padres, con los tíos, con los hermanos. De repente la familia también se socializa un poco, ¿no? Si sí, vino la abuela de tal, va a estar con todas las niñas ahí, bueno, pasará la tarde con todas. Eh, sí, y así que bueno, nada, también uno vuelve a disfrutar de encontrarse con gente de diferente, el encuentro intergeneracional que tiene tanto que aportarnos. Y esto que decía Vicky también, en loteos más grandes hay gente que está preguntando por, bueno, yo quiero comprar también un lote para mi mamá, para tenerla cerca, no sé qué. Pero digo, sí, ni siquiera es que está cerca mi mamá porque me la mudo cerca, pero estoy solo yo. ¿No? Lo que notamos que es lo que pasa en el abrazal es que por ahí está tu mamá que vino de visita y está hablando y va a estar hablando ahí con quienes estén ahí tomando mate. O sea, claro, hay más, uno está más disponible para lo afectivo y lo vincular, saliendo de la familia más cerradita. Bueno, eso nomás. totalmente. Bueno, los impactos sobre la salud pueden, digamos, también eh, deducirse, ¿no? Con todo lo que estamos diciendo, en lo que al tener un tejido vincular fuerte, contacto con la naturaleza, poder acceder a cultivar los alimentos y de esa manera evitar agrotóxicos, estar en contacto con un agua que uno pueda elegir que sea un agua más saludable, el aire, bueno, hay un montón de decisiones que podemos tomar en relación al agenciamiento de la salud también. Eh, y también implica tomar decisiones en cuanto a la salud, que muchas veces se ponen en asamblea, como bueno, han habido debates de este tipo, ¿no? Como pero bueno, es también interesante eso, ¿no? Volverse un poco más protagonistas de qué es la salud y más también de una salud preventiva, ¿no? Que tengamos cuerpos activos, que nos permitan evitar el sedentarismo, que hoy es un gran problema, ¿no? De nuestra sociedad para todo lo que son los problemas cardiovasculares. Y bueno, con respecto a la salud mental, un poco yo lo había anticipado, pero bueno, tener redes, digamos, tener una sociabilidad, redes de apoyo es uno de los principales, digamos, pilares de una salud mental, ¿no?
no es concebible la salud mental de forma individual, no estamos programados ni, ni tenemos la posibilidad de pensar una salud mental por fuera de una vincularidad saludable. Así que creo que eso es, bueno, muy importante. También esto de poder traer, a nosotros tratamos de practicar cada vez más los círculos de palabra con fuego al medio, donde podamos también contar en qué estamos, qué nos angustia, situaciones de nuestra vida que nos estén complejizando un poco, porque también estamos con los demás y si nosotros no lo contamos, lo actuamos, eso ya lo sabemos. Pero entonces en vez de estar ahí chismoseando o flasheando a ver qué le pasa a este, hay un círculo donde, a ver, ¿qué te pasa? Che, te veo raro, che, nos venimos chocando, cada vez que hablamos está pasando algo. Y bueno, y en esos espacios se va generando si quieren, sanación, cura de ese tejido, ¿no? Como hay algo que, bueno, está, a ver, hablemos de esto en vez de estar ahí maquinando, ¿no? Que es, ¿por qué me miraste así o por qué pasó aquello? Eso habla mucho de la salud. Eh, bueno, con respecto a la espiritualidad, un poco esto también se conecta porque, bueno, también un poco lo decía Sole antes, ¿no? La espiritualidad por fuera de la religiosidad necesariamente hablando, ¿no? Como espiritualidad como aquello que da sentido, aquellos rituales que nosotros como seres humanos nos colman, nos dan como pertenencia, nos generan relación, esto que decíamos antes de la relación subjetivante con el entorno, de sentir que cuando decimos Pachamama no es, bueno, Pachamama, es como realmente estar ahí con la tierra, darle de comer y decir, ah, yo tengo un lazo con esto, yo soy esto, a esto voy a ir, esto me trajo, hay algo como esa espiritualidad que un poco nosotros, por de quienes conforman el Abrazal, hemos traído, digamos, nos han traído más información, digamos, de los pueblos originarios, de la Argentina, de los Andes, pero bueno, también vienen conocimientos quizás de más del norte, del continente, o incluso pueden venir tradiciones de las ancestralidades europeas o de la India, pero todo aquello que contribuye a generar lazos, generar rituales, a generar encuentro, también hace muy rico y empieza a colmar esto del sentido, ¿no? De sentirnos vitales, de sentirnos conectados con la vida y no simplemente como meros espectadores de la vida, ¿no? Sino como nos hace parte de esta sensación de unidad. Y es muy rico esto para la existencia, ¿no? Para el día a día. Bueno, y un poco esto del vínculo con la naturaleza está asociado, ¿no? Que es esta relación con nuestra propia naturaleza y con vernos parte del paisaje y no como meros espectadores o que venimos a sustraer lo que nos hace falta y listo, ¿no? No sé, Sole, si quieres agregar algo más. No, no. Bueno. em, Bueno, emprendimientos. Bueno, esto ahí como medio, ahí como rapidito. A Vicky le gusta emprendimiento. No, emprendimientos, bueno, la posibilidad de asociarse, ¿no? De que surjan en este encuentro y en esta organización, que uno se pueda asociar con otros eh, para tener algún emprendimiento. Puede ser un emprendimiento productivo, puede ser un vivero, puede ser una huerta, puede ser la construcción de un salón para hacer actividades. Eh, bueno, las posibilidades son infinitas porque de lo que se trata es de ser creadores en estos espacios. Así que sí, está bueno esto, surgen asociaciones, o sea, puede pasar que yo de repente, hay cosas que obviamente hacemos todos los lotes, pero de repente, no sé, con Vicky tuvimos ganas de compartir este curso. Hay gente que le gusta más hacer viverismo, hay gente que está más en el palo de la recreación, hay gente que le gusta más la construcción, entonces se irán dando orgánicamente asociaciones para hacer distintas actividades. Sí, Bien, o incluso no en asociación, pero bueno, es un espacio en el cual pueden surgir también emprendimientos, aunque no esté sí, asociado, digamos, a otro. totalmente. Bueno, cuidados y seguridad. A mí este me gusta. A mí este me gusta porque me trae algo
tengo muy vivida, muy cerquita, si cierro los ojos, recuerdo todo el proceso que tuvimos eh, de debate en relación a esto. Em, Cuando llegamos nosotros al Abrazal teníamos una plata destinada para poner un alambrado, un doble alambrado, triple, era el más caro. Decíamos el más caro, el más alto, el más seguro, con los postes de cemento, no sé. Y los primeros que se mudaron fueron unos amigos que están de caseros, que ahora tienen un lote. Y es campo donde nosotros estamos, una zona ahí como rural. Entonces Como decía, se ve ahí en la imagen. no, chicos, me parece que no da, no da, no da porque nos vamos a separar. Está la vecina, ¿cómo se llama? Con este nombre de Hortensia. Hortensia, esta flor que me encanta. Está Hortensia enfrente, y como que no tenía nada que ver, había como generar una separación. Entonces, claro, nos trae algo que no teníamos ni pensado, y ese fue el primer cimbronazo, ¿no? Que uno va a ir al territorio, piensa que va a pasar algo y pasa otra cosa. Entonces apareció esta pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos para sentirnos seguros? ¿Cómo nos cuidamos? Y demás. Y una de las primeras cosas, bueno, finalmente nosotros construimos un cerco verde vivo, así que estamos como ahí esperando que crezca. Pero bueno, ahí empezando a pensar el tema del cuidado desde otra lógica, una de las primeras cosas que apareció tuvo que ver con el dibujo, ¿no? Con el dibujo y la orientación de las casas. Entonces, como uno cuando compra está muy acostumbrado a que las casas miren a la calle y a uno tener como cercos altos donde uno no tiene visual para la casa de al lado y entonces no sabe si están entrando, si no están entrando, qué pasa, ¿no? O sea, por más que estamos en un barrio que puede estar buenísimo, pero uno está como encajonado. Entonces, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que estaba bueno que tener, ¿no? Como ver qué pasa en la casa de enfrente. Entonces hubo algo de mantener un poco, si bien hay vegetación y vamos haciendo algunos cercos bajos verdes, hay algo de tener esa visual disponible que nos daba una sensación de seguridad, ¿no? Y esto incluso de yo me voy a ir de viaje, se puede quedar alguien en casa, que se empezó a habilitar, bueno, dale, yo voy. Eh, o esto de tener perros comunitarios, ¿no? O sea, nosotros tenemos solo 3 perros que son los que recorren, al no haber cercos, ¿no? Pueden recorrer todo el terreno. Entonces, a eso también nos daba sensación de seguridad. Entonces, en vez de poner el automático, pensar un poco, ¿no? ¿Cuándo nos sentimos seguros? ¿Cuándo nos sentimos cuidados? Si es que yo voy a llegar a la 1 de la mañana, puedo avisar, che, chicos, van a estar, yo estoy llegando a la 1, ah, dale, ¿no? Y recuperar. Entonces, hay algo también de lo seguro que tiene que ver con recuperar esto de que el otro está pendiente, de que al otro le puedo pedir ayuda, de que no es que yo llego solo a mi casa rápido. Bueno, ni hablar cuando uno está en obra y tiene que tener los materiales y demás, poder solucionar eso comunitariamente. Si va a haber 3 que están en obra, bueno, no sé si esas noches puede haber un casero, si organizamos un pequeño obrador para que guarden los materiales, pero ¿cómo lo resolvemos entre todos? Y también esto de tener caseros. O sea, nosotros tenemos gente, caseros y caseras, que guardianan el territorio desde el día 1. Que obviamente si uno compra su propio lote no podría tenerlo. Así que hubo algo ahí de cómo se fue solucionando y cómo se va pensando el cuidado, que me parece que es muy interesante. Y sobre todo esto de la visual y con las infancias que viene ahora después, es súper cómodo porque las ves que están, ¿dónde están las nenas? Están allá. Se fueron a comer a lo de la casa de Laura. Ah, no, están ahora dibujando en la casa de Maggie. No, ahora vinieron a ver una peli acá. Y tienen una libertad para manejarse con el predio que nada, que es muy interesante y algo de socializar los cuidados, ¿no? De repente, bueno, con que haya un adulto en la pileta y esté viendo, está todo bien, no tenemos que estar cada uno con su crío, con su cría. Lo mismo para lo que tiene que ver con gestionar los alimentos, bueno, los cuidados en general, y hay algo de la libertad de las infancias, ni hablar del contacto con la naturaleza, bueno, o sea, con la flora, con la fauna. Mi hija siempre cuando va me dice que ella va con Andina, que vive ahí, y que Tini le enseña qué plantas se pueden comer. Tipo, no, Tini sabe cuáles son las flores, mamá. Nos vamos a comer unas flores por allá. Bueno, nada, viene con cosas que son una belleza, así que se disfruta mucho ver las infancias en el predio. Ahí en la imagen se ven, es una imagen de la Abrazal, está Matilda chiquita, con los hijos de Agus, creo. Y bueno, nada, es eso, esa imagen para mí retrata muy bien la sensación de las infancias, ¿no? De sentirse tranquilos, de sentirse en compañía.
bueno, eh, bueno, belleza es porque creo que no paramos de decirlo desde que llegamos a Lebrazal, todas las personas que estamos ahí. Qué bello es, qué bello esto, qué bello las flores, las mariposas, qué bello el otoño, qué bello el invierno y sus tormentas, qué bello la escarcha. No sé, hay algo como de ver la fractalidad, de toda la expresión natural que causa mucha, bueno, una relación con la belleza también, que a mí me pasa un poco cuando vuelvo a la ciudad, eh, que hay algo como de bueno, algunas arquitecturas son muy bellas, tengo que admitir, pero que después hay algo como de una, busco el árbol, busco ahí donde hay un pedacito de cielo, porque siento que estar rodeado de belleza es importante. De hecho, hay una frase, no la recuerdo bien, pero habla sobre la belleza y la ética, y me parece que es así, ¿no? Coincido, de que es un acto de ¿no? Estar rodeado de belleza, ¿no? Como que produce una subjetividad diferente. Eh, la belleza no hegemónica, claramente, ¿no? No la que está introducida en las redes sociales permanentemente, sino la belleza de aquello que se expresa en libertad y bueno, y en todas sus formas y su diversidad. Bueno, después eh, la sostenibilidad, bueno, respecto, bueno, obviamente a hacer un proyecto que responda a las problemáticas de sustentabilidad que hablábamos al principio, ¿no? Estamos hablando de que estamos viviendo de una manera que no es sustentable, entonces, bueno, necesariamente el proyecto vino también a dar respuesta a esta cuestión, ¿no? Es un beneficio de la compra colectiva de tierras la posibilidad de hacer algo en relación a la sustentabilidad de nuestra especie y de otras especies. Eh, a esto se le suma, bueno, la posibilidad de estar digamos, en relación a la agroecología, ¿no? Que es otra forma de producir alimentos, donde justamente se toman en cuenta un montón de cuestiones que implican al cultivo de estos alimentos para que no produzcan un daño al ecosistema en el que existen, también para que sean sinérgicos respecto de su entorno, sean formas de consumo de alimentos que colaboren con el entorno y no que lo arrasen o lo depreden, como sucede, por ejemplo, con el monocultivo, ¿no? Que es el mayor exponente hoy por hoy de lo que es una, una, bueno, una forma de cultivo que es totalmente nociva para los suelos, para la tierra. Así que bueno, también da un beneficio es poder cultivar y poder tener un pedazo de tierra destinado a una forma agroecológica. De hecho, hay un modelo muy hermoso que se llama la comunidad sostiene al agricultor o a la agricultura, eh, CSA, que es un modelo en el cual las familias destinan una porción de tierras a que una persona con conocimientos en ganadería, en agricultura, pueda desarrollar allí alimentos bueno, y lo que necesite, digamos, las familias de esa comunidad. Entonces, no necesariamente las familias tienen que aprender sobre agricultura y ganadería, sino se pueden apoyar a un agricultor o a un ganadero para que pueda desarrollarse, siempre dentro, ¿no? de estos parámetros de agroecología, ganadería regenerativa, y sostener con vivienda, con aportes, a, a que esas personas puedan desarrollarse y de eso tomar esos alimentos y a su vez, bueno, a veces también crear producción extra para poder vender y bueno, también generar otras formas de mercado o de emprendimientos que puedan también sostener a esa grupalidad. Bien. Y Basole, ¿no? Y autosustentabilidad, que es ahí el último de beneficio que encontramos por ahora. La semana que viene va a haber 5 más. No,
Tiene que ver un poco esto, frente a un inminente colapso, son proyectos que tienen la posibilidad de generar autoabastecimiento, ¿no? Nosotros ahora vamos a poner un colector solar, entonces es la posibilidad también de tener energía renovable, podemos hacer acopio de agua de lluvia, podemos hacer otras formas también de obtener agua con cisterna de placas, podríamos hacer, obtener los propios alimentos. Entonces... Vamos de a poco construyendo esta autonomía a nivel hídrico, alimentario, energético, eh, que bueno, es lo que decía Vicky, ¿no? La gente que tiene plata está armando búnkers, o sea, para no dormirnos en los laureles eh, frente a este panorama. Y algo que decía ella que me parece que es re importante, que es bueno, no achicarse, no es que porque yo no sé de energías renovables o no sé construir un colector o no entiendo una bomba de agua y un pozo y demás, me quedo afuera, sino todo lo contrario, o sea, veré qué es lo otro que yo le puedo aportar al grupo. Me parece que va muy en sintonía con estos paradigmas de decrecimiento que lo nombramos al principio, que empiezan a aparecer muchos académicos y teóricos hablando de esto, donde quienes están trabajando y saben que los materiales con los que estamos construyendo las cosas que construimos son finitas, son finitos, o sea, este mundo no es infinito, hay un momento donde no va a haber más. Entonces, los mismos decían, pensar que una familia va a tener dos autos de acá a 30 años es un delirio, no va a pasar. Entonces, sabemos que no va a pasar, vamos a tener que aprender por las buenas o por las malas a compartir. Entonces, digo, esta es una invitación amorosa. Digo, ¿qué es lo que nosotros desde la micropolítica podemos hacer? Y estos son proyectos que invitan a eso. ¿Para qué va a tener cada familia una herramienta si podemos tener un galpón? ¿No? Y lo mismo yo creo que lo aplicaría a los autos el día de mañana. Obviamente, uno está en el terreno, hay un auto, si hay una familia que tiene que hacer algo y no trajo el auto, que se lo lleve a comprar, después vuelve. O sea, cómo con los recursos que hay tenemos una vida, ¿no? Todavía siento que el contexto nos da la posibilidad de elegir hacerlo, ¿no? Y tiene un montón, vuelve un montón. Cuando uno empieza a vivir así, vuelve un montón porque uno de repente se da cuenta que, bueno, no tengo que trabajar para tener todo esto, para seguir trabajando, para pagar deudas. Además, puedo disfrutar de esta belleza, de este compartir, de este fuego, de esta charla, ¿no? De un libro que quiero leer, y que la vida entonces se empieza a transformar un poco en otra cosa. Ujú. Bien. Bueno, y ahora que hemos terminado con los beneficios que encontramos hasta ahora, les contamos un poquito del curso. El curso arranca en mayo. La idea es, estamos un poco con un debate interno si va a ser martes, si va a ser miércoles, con lo cual, si tienen ganas, pero no es el día, nos lo hacen saber, porque todavía no está súper cerrada esa situación. Van a ser encuentros virtuales, sincrónicos, no lo vamos a grabar, porque nada, la idea es aprovechar de la riqueza del encuentro. Em, Después les vamos a mandar más información con relación a dudas. Si no tienen la plata, si puedo hacer el curso igual, si no tienen la plata ya para comprar o si no tengo grupo. Bueno, nada, para que se queden tranquilos. ¿Querés, Vicky, contar un poquito de los ejes vos? Sí, los ejes, digamos, de modo amplio son visión, convocatoria, marco legal, convivencia y organización, terreno, diseño y paso a paso. Todos estos ejes son partes que para nosotros son fundamentales a la hora de tener en cuenta para hacer una compra colectiva de tierras y sobre ellos vamos a trabajar exhaustivamente lo que podamos y bueno, abriendo también a las necesidades particulares o a casos o ejemplos que podamos ir trayendo a partir de las propias necesidades, ¿no? De los grupos que vengan a hacer el curso o de las personas, ¿no? Si todavía no son un grupo, porque no necesariamente tienen que ser ya un grupo, ¿no? Esto es importante. Nosotros, empecé yo solita y no escribí la visión y la empecé a compartir. Después con Sole pudimos hacer la convocatoria y así se empieza como a armar el grupo madre, digamos, el grupo que es el grupo de los fundadores quizás, que bueno, después va pudiendo efectivamente llevar adelante el- la compra colectiva. Bueno, después hacemos un encuentro de preguntas y recursos y un cierre presencial en el Abrazal, que bueno, las personas que están lejos igualmente sería muy hermoso que puedan venir, porque bueno, conocer el lugar va a ser importante, ¿no? Porque
ahí van a ver un poco de qué se trata todo lo que estamos contando. Exacto. Ahí sumo algo más a lo que son los contenidos. Bueno, en marco legal vamos a ver un poco cuál es la figura jurídica que puede un poco amparar, ¿no? Acompañar, también según el tipo de proyecto que queramos llevar adelante. Eh, bueno, el diseño tiene que ver un poco con el dibujo, ¿no? Tengo un terreno, pero bueno, ¿cuál es el dibujo? ¿Cómo puede ser ese dibujo que necesito que cumpla? Algo que decía Vicky, algo de la reglamentación que hay municipal y demás. Y en convivencia y organización también vamos a ver ejemplos de reglamentos, que esto también es importante, ¿no? Que Ujú. también nosotras hemos recopilado, porque siempre que encontramos un proyecto estamos con ganas de compartir. ¿Y ustedes cómo hicieron? ¿Cómo hacen? No sé qué, intercambiar. Pues también hemos recopilado muchos reglamentos y estamos todavía construyendo el nuestro, que no es igual a ninguno de los otros, porque también hay algo singular de cada experiencia. Así que bueno, también vamos a estar viendo un poco eso. Em, Sí, con respecto al diseño, también agregar que el diseño justamente es uno de los lugares más importantes a la hora de crear cualquier cosa hoy por hoy, ¿no? Porque justamente uno de los problemas que tenemos en esta sociedad es un problema de diseño. O sea, las cosas están diseñadas en base a un objetivo que no es necesariamente un objetivo que contemple las cuestiones ecológicas, las cuestiones sociales, sino que el diseño está hecho hoy en base básicamente al lucro, ¿no? Al profit, ¿no? Lo que genera mayor ganancia, lo que da mejor en la cuenta. Si corremos el eje de ahí, el eje está puesto sobre las personas, sobre la naturaleza, sobre otro tipo de necesidades, el diseño cambia, indiscutiblemente, ¿no? Entonces justamente tiene que ver con eso, cómo diseñamos desde cero, pensando de una manera más holística, más integrativa. sí, y otra cosita, lo último, que en el paso a paso la idea es un poco recorrer y tener en cuenta no solamente el valor del terreno, sino además, bueno, cuáles son los otros extras que se le sumarían. O sea, cómo armo en mi cabeza un número, ¿no? ¿Qué tengo que contemplar a la hora de comprar y de iniciar un loteo colectivo? ¿Cuál es el número más o menos que ronda? Para que tengan en cuenta otros gastos que se van anexando a la cuestión. Y otras cosas que quieran Sí, traer y que podamos ir a acompañarles. Pero bueno, un poco sí, este es sí, un pero contexto general. Eh, presupuesto definitivamente está dentro de paso a paso. sí, Podría tener su punto aparte ahora que pienso. sí, ¿No? Podríamos ponerlo como punto aparte. Pero sí, presupuesto es importantísimo porque aparte habla de la claridad que hablábamos antes, ¿no? Saber bien cuánto es el costo de la tierra, cuánto es el costo de hacer una calle, cuánto es el costo de, ¿no? Va a abrir mejor el panorama y también va a generar menos discusiones o menos complicaciones cuando haya que juntar esos recursos. sí, tal cual. Bueno, entonces ahí como solo para terminar esto y ahora abrimos ahí a que nos pregunten, compartan lo que quieran. El curso son 5 encuentros virtuales, van a tener una frecuencia quincenal, tiene un valor, después se lo vamos a mandar toda la información. Em, Si alguien tiene algún impedimento, nos lo hace saber, nos puede escribir, obviamente. Sí, para nosotros es importante, bueno, por un lado que para nosotros fueron muchos años de muchas entrevistas. O sea, lo que quiero compartirles es, cuando uno se encuentra con un agrimensor, les va a pasar que solamente les pasa información si acceden a tener una consulta que sale como 250.000 pesos con los abogados, con los contadores, con los escribanos. Entonces, nuestra idea era cómo hacemos un curso que sea accesible para la mayoría de la gente y que en algún punto sistematice todo este recorrido que si uno queda librado solitariamente es costoso, es engorroso, uno está perdido, bueno, cuesta ir encontrando como información y demás. Em, Así que bueno, eso es. Esperamos haberles contagiado hasta aquí. Muchas gracias por Sí, escucharnos. muchas gracias. Y bueno, ahí Disculpen, abrimos, no hablamos más, prometo. no, no más, Pueden levantar la basta. manito y les vamos dando la Perdón palabra. por mis torpezas al principio, estaba re nerviosa, no sé por qué. La emoción del encuentro. Sí, sí, aparte de empezar con todo el bajón, es como que, ay, tenía que hablar de todo eso, no tenía ganas. No siempre queremos hablar de la catástrofe. Bueno, a ver qué dicen en el chat.